¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy vamos a tocar el tema de la parte medular de la herramienta o la parte más importante del contenido temático del curso, en donde tendrán la posibilidad de utilizar un formulario con el cual van a poner en práctica el contenido temático que recorrieron y toda la información que les hemos ido proporcionando. ¿En qué consiste esa herramienta? Bueno, la van a encontrar aquí en el módulo donde dice elaboración del análisis de factores de riesgo ergonómico, del manejo manual de cargas. Y yo les decía que era la parte medular o que es la parte medular del contenido o del curso, porque de lo que ustedes capturen en ese formulario, que vamos a ver a continuación, es lo que van a obtener de resultados. Es decir, de todas las actividades a las cuales les quieren hacer una estimación de riesgo, tendrían que llenar un formulario por cada una de ellas y entonces esa información va a ser procesada por el sistema o va a ser procesada por nosotros y les haremos llegar a continuación o al terminar su plan o al terminar el plan que hayan contratado, les haremos llegar un PDF con cada una de las actividades que ustedes capturaron y con la información que capturaron en cada formulario. Entonces, la primera sección de este módulo habla acerca de cómo aplicar las evaluaciones que la norma contempla o que el método de la norma contempla. E inclusive, en los descargables de esta sección está la presentación que estamos viendo aquí en pantalla, en donde podrán ustedes ver que la norma contempla un diagrama de flujo en donde te detalla o te explica claramente cuál es la secuencia a seguir para la aplicación de las evaluaciones. Te dice que en primer lugar debes de realizar una evaluación rápida o también conocida como una evaluación simple del nivel de riesgo, y esa evaluación inicial o esa evaluación rápida te permitirá tener una aproximación del nivel de riesgo potencial y dependiendo de los resultados de esa estimación rápida, entonces tendrías que, en consecuencia, determinar o si es necesario hacer una evaluación específica del nivel de riesgo. Ahora, hacerlo de esta manera garantiza que se optimicen los tiempos y que se optimicen los recursos que tengas en tu centro de trabajo o en tu organización para que no te vayas directamente a hacer una evaluación específica, que por lo general son más costosas, y solamente te vayas a hacer la evaluación específica de todas aquellas actividades que identificaste que, que, que las acredita o que es necesario o que las justifica, perdón. Entonces, la intención de hacerlo de esta manera, como lo establece la norma, que primero hagas una estimación simple del nivel de riesgo, es para garantizar que optimices el tiempo y que optimices los recursos necesarios y que los enfoques exclusivamente entonces en las actividades en las cuales sí lo ameritan. Entonces, es por eso que es importante que esta parte del contenido tiene mucha relevancia. De hecho, la mayoría de las empresas o los centros de trabajo les ha encantado la fórmula o les ha encantado la aplicación. Entonces, ¿cuál sería entonces el procedimiento como lo marca la norma? Es, pues, que se haga primero una estimación simple o una evaluación simple del nivel de riesgo y a continuación una una evaluación rápida en dado ca específica, perdón, en dado caso de que sea necesario. ¿Cuál es el campo de aplicación? ¿A quién le aplica hacer una estimación del nivel de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas? Pues aplica a todos los centros de trabajo. Aplica a todos los centros de trabajo donde existan colaboradores o trabajadores, donde dentro de sus actividades normales realicen un manejo de cargas manuales de manera cotidiana y más de una vez al día. Es decir, a eso se refiere con de forma cotidiana, que se haga más de una vez al día y que las cargas o que los materiales que estén desplazando estén por arriba de 3 kilogramos. O sea, prácticamente el cargar un garrafón de agua o el cargar una mochila, una caja, es probable que dependiendo del peso ya estemos aplicando o nos obliga entonces a hacer esa estimación de riesgo. Algunas definiciones importantes,
estas tómenlas en cuenta, léanlas, pero lo que estamos haciendo ahorita es una estimación simple del nivel de riesgo, una evaluación rápida. Acuérdense que es aquella que te va a dar la pauta para entonces hacer una evaluación específica del nivel de riesgo. La norma contempla que inclusive te puedes brincar la estimación simple, pero que entonces pudiera ser que utilices más recursos o que sea necesario eh, eh, tener más recursos económicos y de tiempo para evaluar todas las actividades. Entonces, la finalidad de hacer primero una estimación simple del nivel de riesgo o una evaluación rápida es que con los resultados de esta, entonces solamente te enfocarás a todas aquellas actividades que lo amerite o que amerite hacer una evaluación específica. Y entonces en este módulo o en esta sección te dejamos información acerca del análisis de los factores de riesgo, qué debe de contener o cómo debe de estar integrado. Te dice que una manera de integrarlo es que tenga esa estimación del nivel de riesgo simple y que la evaluación específica del nivel de riesgo, cuando el resultado de la evaluación rápida no permita determinar ese nivel de riesgo, es necesario entonces hacer una, una evaluación específica. Perdón. ¿Qué debemos de considerar al menos? Identificación de actividades, descripción de actividades, trabajadores involucrados, etcétera. Revisen el formato que está en el módulo de descargables. Ese formato, déjenme, lo pongo aquí para que lo puedan ver. El formato editable del análisis contiene las secciones o la información necesaria para complementar estos datos. O sea, es necesario que cada uno de ustedes, de su centro de trabajo, capture la información que te pide el formulario para que cumplamos o para que se cumpla, para que puedas cumplir con lo que te pide la norma o con lo que debe de estar o debe de considerar esa identificación de factores de riesgo ergonómico. Entonces te dice que la estimación simple, debido al manejo manual de cargas, se puede realizar o deberá de realizarse de acuerdo al apéndice 1 y al apéndice 2 de la norma, y que cada uno de ellos tiene su finalidad. El apéndice 1 es para actividades que implican levantamiento o descenso o transporte de cargas, y el apéndice 2 es para actividades que implican empujar, jalar o arrastrar materiales con o sin la ayuda de un equipo auxiliar. Entonces, cada uno de los apéndices tiene su finalidad. En el formulario que ponemos a disposición de ustedes, contempla los dos escenarios o contempla los dos apéndices y automáticamente el formulario te va llevando. No es necesario que consulten algún documento adicional, sino que el mismo formulario te va dando los consejos y te va dando las indicaciones necesarias. Entonces te dice que debes de hacer un informe, al final se va a obtener un informe con las conclusiones, etcétera, y la información necesaria, y el resultado de la estimación simple del nivel de riesgo, que es el que vas a realizar con el formulario. Los datos del responsable de la elaboración, acuérdense que el formato que está en descargable tiene todos estos campos para que ustedes los llenen, nombre completo de la persona que está elaborando el análisis, su número de cédula profesional, y si se fijan, no especifica si la cédula profesional tiene que ver con, con alguna educación o formación ergonómica, nada más te dice que debes de tener una cédula profesional, solo si tienes que agregar información de documentos que avalen tu capacitación en el análisis de factores de riesgo ergonómico, solo y cuando se realice la evaluación específica. Es decir, si después de haber realizado la estimación simple que vamos a realizar en este ejercicio o en este contenido o en esta plataforma, si después de realizar esa estimación simple del nivel de riesgo se identifican algunas actividades o se determina que algunas actividades es necesario hacerles una evaluación específica, entonces sí, tendrás que recurrir a una persona que tenga la formación y la capacitación para realizar esa evaluación específica, ese análisis específico. Mientras no, la norma no contempla que si tú vas a hacer una estimación del riesgo simple, pues lo único que tendríamos que cumplir sería los datos del responsable de la elaboración, nombre completo y número de cédula profesional, no determina la formación en qué. Pues pudiera ser un ingeniero, un licenciado, un médico o cualquier otra formación académica que cuente con cédula profesional. Deberá de estar disponible ese análisis a todos los trabajadores que realizan cargas manuales.
Y también debe de actualizarse cuando se modifiquen las condiciones en las que se realiza la actividad o se detecten algunas alteraciones en la salud de los trabajadores involucrados. Es importante que el análisis de los factores de riesgo ergonómico esté disponible y se integre al diagnóstico de la norma 30. Acuérdense que la norma 30 te pide un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, y entonces se puede diseñar una sección específica en la cual estará aquí o estará incluido el análisis de factores de riesgo ergonómico. Entonces, aprovechen todos los descargables que vienen en esta sección. Les ponemos a disposición el apéndice de la norma uno, el apéndice uno de la norma, el apéndice 2 de la norma y algunos comunicados oficiales en donde se especifica que la entrada en vigor ya, que ya está activa o que ya está vigente, y, y la presentación de la cual se deriva el método o la forma de aplicar las evaluaciones. Aquí tenemos una presentación que pueden descargar igualmente. Ahora vamos a la parte más importante, que es, pues, que completes el formulario. Completa todos los formularios que creas necesarios y analiza las actividades con éxito. Para comenzar, te pido que revises toda la información, que revises todo el material descargable, que completes los formularios que sean necesarios, no importa cuántas actividades quieras evaluar o analizar. Inclusive, si ya analizaste una actividad y consideras que no se analizó de manera correcta, puedes volver a repetir, puedes volver a ingresar al formulario y volver a ingresar la misma información corrigiendo lo que tú creas necesario, y en el caso de nosotros, pues estaremos enviando las 2 estimaciones, la estimación, inicial y luego la estimación posterior, y ya tú te encargarás de descartar la que creas necesaria, ¿verdad? Entonces, algunas recomendaciones que te damos es que utilices el tiempo que sea necesario para observar la actividad, asegúrate que el observado sea lo representativo del procedimiento normal de trabajo. ¿Cuál es el método correcto? Tú debes de estar frente a la actividad, si es posible tu dispositivo móvil en una tablet o simplemente capturando la información con un video y vas a observar la actividad. Si la actividad es demasiado compleja, en la cual ese trabajador levanta la carga, la desplaza, la desciende y a lo mejor posteriormente entre dos personas vuelven a levantar esa misma carga, etcétera. Si la actividad es demasiado compleja, acuérdate que se tiene que dividir esa actividad. Vas a tener que seccionarla y dividirla y separarla para entonces primero estimar el nivel de riesgo de ese levantamiento y descenso. Posteriormente, la estimación de riesgo que implica el desplazamiento de esa carga de manera individual. Y si posteriormente resulta que esa misma carga la levantaron o la descendieron un equipo de personas, pues posteriormente también tendrás que hacer una estimación de riesgo para eso. No te preocupes, el formulario contempla todos los escenarios, tú solamente tienes que ir siguiendo las indicaciones que te da. Involucra a los trabajadores, supervisores de trabajo o encargados de seguridad y salud en el trabajo durante el proceso de evaluación. Identifica qué tipo de actividad estás evaluando, si, como comentaba ahorita hace rato, si nada más es levantamiento, descenso, etcétera. Si el proceso involucra una combinación de esas actividades, debes de considerar todas, sepáralas, divídelas, porque el método de la norma no permite evaluarlas en conjunto, pero sí permite evaluarlas de manera independiente y siempre y cuando las consideres todas. Sigue la guía de la evaluación para determinar el nivel de riesgo que, que implica y evalúa cada actividad por separado. Da prioridad a las actividades de mayor nivel de riesgo cuando el trabajador realice varias actividades y la ventaja es que vas a cumplir con los requisitos de forma eficiente. Es decir, todos los requisitos que vengan en el formulario hay que palomearlos, hay que complementar la información, hay que agregar todo lo que te pide el formulario lógicamente, para que los resultados que te enviemos nosotros sean los más apegados a la realidad o lo más apegado a lo que tú hayas contestado. Entonces, te comentamos que en el siguiente módulo tienes acceso al formulario completo. ¿Cuáles son los beneficios de completar el formulario tal cual como lo estamos proponiendo? Pues que vas a utilizarlo de manera práctica. Acuérdate que la intención del contenido del curso, el contenido de la herramienta es que tengas un conocimiento o que tengas a nivel cognitivo un conocimiento teórico y que ese conocimiento teórico lo llevemos a la práctica. Y en esta sección
es donde vamos a llevar a la práctica toda la información que ya recibiste de manera teórica, de manera leída en el material de consulta o documentación de apoyo. Entonces, aquí es donde vamos a evaluar que en la actividad o en la práctica, si hay esa habilidad o esa destreza necesaria para hacer una estimación del riesgo ergonómico. Entonces, analiza las guías paso a paso, es una evaluación completa y precisa porque va pegada a la norma, cumplimiento garantizado de los requisitos y ahorro de tiempo y esfuerzo. Ahora, ¿cómo te va a ahorrar tiempo y esfuerzo? Recuerda que como los apéndices de la norma están en un documento adicional, si, si los tuviéramos ah, a la par consultándolos, si los tuviéramos a la par consultándolo, perderíamos a lo mejor tiempo y generaría a la mejor confusión estarlos revisando de manera documental y luego llenando la numeración que corresponda para después sacar los totales. Entonces, lo que hacemos con la herramienta o lo que hacemos con el módulo o con el formulario es que en el mismo formulario que tú estás llenando ya viene el apéndice y por lo tanto ese ahorro de tiempo y de esfuerzo en el cual tienes que estar consultando un documento adicional se elimina. Entonces, lo vas a estar consultando en el mismo formulario, en el mismo documento, en la misma página que estás contestando, y todo lo que tú contestes, todo lo que tú captures, automáticamente esa información nos llegará a nosotros, procesaremos esa información y solamente te haremos llegar la estimación o las cédulas tal cual como los pide la norma. Ahora, enseguida le di clic aquí a donde dice formulario de evaluación rápida y aquí está el número bueno. Entonces te decía yo que vas a ahorrar tiempo, 100% práctico. La intención es que puedas evitar alguna sanción o alguna multa por no tener tu análisis de estimación de riesgo ergonómico. Te entregaremos los resultados capturados al final del plan que hayas contratado y te enviaremos esos resultados en PDF con las tablas de estimación como los marca la norma. Que por ahí en los descargables te vamos a dejar un ejemplo de una tabla o de una tabla de estimación para que veas cómo son las tablas que te van a llegar, pero la diferencia es que te van a llegar ya con la información. Muy importante, al terminar de evaluar una actividad, continúa con otra, dando clic nuevamente al módulo del curso para tener acceso a un formulario completamente nuevo. Cuando terminas de capturar información, le pones enviar y a nosotros nos va a llegar esa información que tú capturaste. Vamos a saber de qué empresa se está enviando y, y vamos a procesar la información. Automáticamente a ti te va a aparecer que ya lo enviaste y entonces tendrías que volver a dar clic aquí en el apartado donde dice formulario de evaluación rápida para entonces volver a generar un formulario nuevo. ¿De acuerdo?